Y muy buenos días. El día de hoy vamos a ver los artículos del Código Civil del 745 al 821. Quédense para capítulo 3. Uso y habitación. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de la familia. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limpia a lo que sea necesario para que tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de construirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regulan conforme a los artículos siguientes. Artículo 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, grabar ni arrendar. Artículo 749. Obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso y habitación debe prestarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden en la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si tiene el uso de un fondo, tomare todos sus frutos, o si tiene derecho de habitación, ocupar toda la casa, estará obligado a hacer los gastos del cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomara más que una parte de los frutos o no ocupara más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Título cuarto de las servidumbres. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 752. Concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituido la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre predio sirviente. Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que el dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que éste expresamente determinado por la ley o el acto que se constituyó la servidumbre. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparecen o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo es necesita o algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan ningún signo exterior de su existencia. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble o que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles muda el dueño, la servidumbre continúa ya activa ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide en el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Artículo 757. Servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas para la utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este título. Artículo 759. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso y extinguida aquella cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. Capítulo 2. De la servidumbre de acueducto.
Artículo 760. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado previa indemnización en los casos siguientes. 1. Establecimiento o aumento de riesgo, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y 5. Salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por alguna de las causas siguientes. 1. Por pretenderse construir acequia descubierta que se perjudicial por su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intenta utilizarla para objetos de interés privado. Y 3. Por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes el tiempo de hacerse la solicitud. Artículo 762. División del fondo. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua con servidumbre de acuerdo para riego de los inferiores sin poder exigir poder de indemnización salvo por parte de un contrario. Artículo 763. ¿Cómo se constituye? La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta cuando lo exija a profundidad, contiguidad de habitaciones o caminos algún otro motivo análogo a juicio de autoridad competente. Y 3. Con cañería o tubería cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas pueden infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente al que efecto se. Artículo 764. La servidumbre forzosa de acuerdo puede establecerse temporal o perpetuamente. Se dará por perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 765. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el duplo del arriendo, que correspondería por la parte que se le ocupa con la adición de importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su fraccionamiento por interposición de acequia. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado. Termina la servidumbre si esta fuese perpetua, se abandonará el valor del terreno ocupado y de los daños y perjuicios que se causaren al resto de la finca. Artículo 766. Obligaciones del que otorga la servidumbre serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acuerdo a todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales previa indemnización de daños y perjuicios o garantía suficiente en el caso de no ser estos fáciles de prever o no conformarse con ella los interesados. Estos podrán cumplirle al ejecutar las obras y limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioros. Artículo 767. Anchura del conducto. Al establecerse la servidumbre forzosa de su acueducto, se fijará en vista de la naturaleza y configuración del terreno la anchura en que debe ser y tener la sequía y sus márgenes, según la cantidad de agua que habrá de ser conducida. Si por ser la sequía de construcción antigua o por otra causa no estuviese determinada, la anchura de su cauce se fijará conforme a las bases anteriores cuando lo solicite cualquiera de los interesados. Artículo 768. Derechos de paso. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares de cualquier naturaleza quedará obligado al que haya tenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios
y si hubiere de atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. Artículo 770. Aumento de capacidad del acueducto. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicita aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal del agua, se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 771. Prohibición de hacer plantaciones. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes estancadas, paredes o ribazos de piedra suelta, pero no plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantación ni operación de algún cultivo en los mismos márgenes, y las raíces que penetren en ellas podrán ser cortadas por el dueño del acueducto. Artículo 772. Facultades del dueño del predio sirviente. La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que éste no experimente perjuicio ni se responsabiliten las reparaciones limpias necesarias que hará oportunamente el dueño del acueducto, dando aviso anticipado al propietario, arrendatario o administrador del predio sirviente sin para algún la limpieza fuese precisión de demoler para de algún edificio. El costo de su reparación será a cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto en caso de no haber dejado las correspondientes aberturas o boquetes para aquel servicio. Artículo 733. El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acueducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero lo hará con solidez si necesita y de manera que no se amengüen las dimensiones del acueducto ni se embarranque el curso del agua. Artículo 774. En toda sequía o acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y las márgenes serán considerados como parte integrante de la edad o edificio que va destinado a las aguas. Artículo 775. Prohibiciones. Nadie podrá en los casos y condiciones especificados en los artículos precedentes construir edificios ni puede sobre a la sequía o acueducto ajeno ni de llevar agua ni aprovecharse de los productos de ella ni de los de sus márgenes sin utilizar ni utilizar la fuerza de la corriente sin expreso consentimiento del dueño. Tampoco podrán los dueños de los predios que atravesaren una sequía o acueducto por cuyos linderos corriente alegar derechos de la posesión a aprovechamiento de su cauce ni márgenes, a no ser que se fundaren títulos de propiedad que expresen tal derecho. Artículo 736. Caducidad. La concesión de las servidumbres de acueducto sobre predios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente en la indemnización que corresponde. Artículo 777. Servidumbres urbanas de acueducto. Las servidumbres urbanas de acueductos, canal, puente, cloaca, subidero y demás establecidas para el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas se regirán por las disposiciones generales y locales. Los procedentes de contratos privados que no afecten a las atribuciones de los municipios se regirán por las leyes aplicables al contrato. Artículo 778. Servidumbres de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarla. Artículo 769. Pago de terreno ocupado. Decreta la servidumbre forzosa de estribo de presa, se abandonará al dueño del predio sirvientes el valor por la ocupación del terreno corresponda y además en la inversión de los daños y perjuicios que hubieran experimentado las fincas. Artículo 780. Construcción de compuertas. El que para dar riesgo a su heredad o mejorar la necesite construir compuertas o portador en la sequía o regadora por donde haya recibido sin gravamen ni merma para los demás regantes. Podrá exigir que los dueños de las márgenes que permitan su construcción, pero previo abono de daños y perjuicios, incluso a los que se originen por la nueva servidumbre. Artículo 781. Servidumbre de abrevadero y saca de agua. Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío previa a la indemnización correspondiente. Artículo 782. No se impondrán esas servidumbres sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre edificios o terrenos cercados con pared. Artículo 783.
Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan consigo la obligación de los predios sirvientes de dar paso a personas y ganados hasta el mundo donde haya de ejercerse, aquellas debiendo ser también extensiva a este servicio la indemnización. Artículo 784. Son aplicables a las concesiones de la clase de servidumbre las prescripciones que dejan establecidas para el otorgamiento de los que acueducto, el decretarlas se fijará según su objeto y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía o senda que haya de conducir al abrevadero punto destinado para sacar agua. Artículo 785. Los dueños de predios servientes podrán variar la dirección de la vía o senda destinada al uso de estas servidumbres, pero no su anchura ni entrada y en todo caso sin que la variación perjudique al uso de la servidumbre. Capítulo 3. Servidumbre legal de paso. Artículo 786. Derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos que no tenga salida de la vía pública o que no pueda procurársele sin excesivo gasto o dificultad tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelvan en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por esta previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Artículo 787. Indemnización del predio sirviente. Se deberá siempre de una indemnización equivalente al valor del terreno necesario al perjuicio que ocasione ese gravamen. La misma disposición se aplicará al que teniendo paso por predio de otro necesite ensanchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Artículo 788. Prescripción. La acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque la prescriba, suscitará la servidumbre obtenida. Artículo 789. El lugar de la servidumbre. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha constituirse la servidumbre de paso, si no estuviera de acuerdo el dueño del predio dominante por ser impracticable o muy gravoso. Para este lugar designado podrá acudir el juez competente para que, oyendo el dictamen de experto, resuelva lo más conveniente, procurando conciliar los intereses de los dos predios. Artículo 790. Predio obligado. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso obligado a la servidumbre, será aquí donde fuere más corta la distancia. Si ese fuera igual por los dos o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Artículo 791. Anchura de paso. La servidumbre de paso, el ancho de este será en el que base las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Artículo 792. Paso sin indemnización. Si un fondo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división, los vendedores, permutantes o copartíces están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Artículo 793. Exoneración de la servidumbre. Si obtenía la servidumbre de paso, deja de ser indispensable para el predio dominante para la adquisición de otros terrenos que le dan acceso cómodo al camino por otro medio. El dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que le seleccione de la servidumbre, restituyendo lo que al establecer esta hubiere pagado por el valor del terreno. Artículo 794. Paso para servicio público. Cuando la servidumbre de paso tenga un objeto de servicio público, debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, pero buscando siempre mayor facilidad y menor distancia hacia el punto en el que el servicio debe ser prestado. Artículo 795. Entrada del predio sirviente. Todo propietario debe permitir la entrada y paso por su propiedad, siempre que sean absolutamente necesarios para construir o reparar un muro u obra de interés particular del vecino o de interés común de ambos. Artículo 726. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta deberá permitirlo mediante la indemnización correspondiente, la que, a falta de acuerdo entre las partes, fijará el juez en las diligencias respectivas. Esta servidumbre comprende el derecho de tránsito de las personas y de la conducción de los materiales indispensables para la conducción y vigilancia de la línea. Artículo 797. Conducción de energía eléctrica. Las servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para la población y el paso de vehículos aéreos se registrarán por leyes especiales.
Artículo 798. Servidumbre legal del desagüe. Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado u otro, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estará obligado a los dueños de los predios y vecinos a permitir por entre estos el desagüe, el central, las dimensiones y dirección del conducto se fijarán por el juez previamente y informen de peritos y audiencia de los interesados observandos en cuanto fuere posible las reglas dadas en el capítulo. Capítulo cuarto de las servidumbres voluntarias. Artículo 699. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio y extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por los respectivos títulos y en su defecto por las disposiciones de este capítulo. Artículo 800. Propiedad común. Si fueran varios los propietarios de un predio, no se podrán imponer servidumbres sino con el consentimiento de todos. Artículo 801. Si fueran varios los propietarios y no solo uno de ellos adquiere la servidumbre sobre otro predio a favor del común, todos los propietarios podrán aprovecharse de ella, quedando obligados a los gravámenes y a los pactos con que se haya adquirido. Artículo 802. Propiedad resoluble. Lo que solo tiene un dominio resoluble, como aquel quien se le ha legado un fondo bajo condiciones no realizadas y otros semejantes, pueden constituir servidumbre, pero queda sin efecto desde que se resuelve el derecho del constituyente. Artículo 803. Fondo hipotecado. El dueño de un fondo hipotecado puede constituir servidumbre, pero si por tal motivo bajase el valor de aquel, de modo que se perjudique al acreedor, tendrá que derecho esto para hacer que se venda el fondo libre de las servidumbres. Artículo 804. Adquisición de la servidumbre. Puede adquirirse la servidumbre a favor de un fondo por los poseedores de este, sean de buena o mala fe, y pueden igualmente adquirir a los que no gozan de la libre administración de sus bienes y administradores de bienes ajenos en provecho de estos. Artículo 805. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, inclusive la desplazación por el transcurso de 10 años. Artículo 806. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por extinción, sino por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta para restablecerlas. Artículo 807. Título. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el título en la virtud de la cual goza. Artículo 808. Pruebas supletorias. La falta de títulos constitutivos de las servidumbres que no puede adquirirse por posesión únicamente puede suplir por confesión judicial, por conocimiento de hecho, en la escritura pública por el dueño del predio sirviente o por sentencia firme que declara existir la servidumbre. Artículo 809. Obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que el dueño del predio sirviente no se cause por servidumbre más gravamen que el consiguiente a ella. Si por su descuido o opinión se causare daño, estará obligado a indemnización. Artículo 810. El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquel. Artículo 811. Cambio del lugar de la servidumbre. Si el lugar primitivamente destinado para el uso de la servidumbre llegare a presentar graves inconvenientes, el dueño del predio sirviente de este podrá ofrecer otro que sea como el dueño del predio dominante, quien no podrá rehusarlo si no se perjudica. Artículo 812. El cambio de sitio para ejercicio de una servidumbre puede también admitirse en instancias del dueño del predio dominante si éste prueba que el cambio reporta una notoria ventaja y no produce daño alguno al predio sirviente. Artículo 813. Obras que puede realizar el dueño del predio sirviente. El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre si en ellas no resulta el perjuicio alguno del predio dominante. Artículo 814. Si de la ejecución de dichas obras se quiere algún perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente estará obligado a restablecer de las cosas a su antiguo estado y a indemnizar los daños y perjuicios. Artículo 815. Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 813, la controversia se resolverá sumariamente. Artículo 816. Interpretación. En caso de duda, cualquier duda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente sin posibilitar ni dificultar el uso de la servidumbre. Capítulo 5. Extinción de las servidumbres voluntarias. Artículo 117. Las servidumbres voluntarias se extinguen. 1. Por el no uso cuando la servidumbre fuera
continua y aparente por el no uso de 3 años contados desde el día en que se dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Cuando fuera discontinua o no aparente por el no uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fondo sirviente acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que no se usare de ella. Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre o si hubo tales actos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente o tal estado que no pueda usarse la servidumbre, si los sucesivos de los predios vuelven a su estado anterior de manera que pueda usarse de ella, se restablecerá uno de ser transcurridos 3 años o que el día que pudo volverse a usar haya pasado el tiempo suficiente para la prescripción. Por la remisión gratuita y onerosa hecha por el dueño del predio dominante y 4. Cuando constituida en virtud de derecho revocable se vence el plazo, se cumple la condición o sobrevienen las circunstancias que debe poner el término a aquel. Artículo 818. La prescripción en la posesión pro indiviso. Si el predio dominante no pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovechará a los demás para impedir la prescripción. Artículo 819. Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien las leyes especiales no puede correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás. Artículo 820. Prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años. Si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por distinto lugar. Artículo 821. Los aprovechamientos comunes de las aguas públicas y las concesiones de aprovechamientos especiales quedan sujetos a lo que establezca en la ley de reglamentos respectivos. Ha sido un placer poderles presentar estos artículos. Suscríbanse a mi canal y bendiciones.